Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Nos presentamos en este momento, mi hermana Elda López, y mi esposo acaba de estar dando una pequeña enseñanza. Es un placer estar ante el pueblo del Señor para hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en Lucas 4:18. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová es sobre mí, y me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Amén. Bien, sabemos que el poder del Espíritu Santo que nos fue dejado, que nos fue heredado a través del Hijo, es esencialmente primordial. Porque el mismo Jesús dice acá: porque me ha ungido Jehová para anunciar las buenas nuevas a los pobres de corazón. En Isaías está anunciado también por el profeta Isaías 61 de la misma manera. La unción del Padre hacia el Hijo. La llenura del Espíritu Santo es la que nos hace que el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de Jesús, sea glorificado en su pueblo, en el cuerpo de Cristo. Dice de que cuando Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, después de ello dice que subió a un monte y sus discípulos lo seguían. Lo seguían y él dice que se sentaba y alrededor suyo, o sea que los discípulos subían juntamente con él para atender las enseñanzas. Entonces fue que el Señor enseñaba en las sinagogas. Pero cierto momento también llegó a Jerusalén. Y como él acostumbraba, dice, a presentarse donde estaban reunidos los sacerdotes, los fariseos y los doctores de la ley. Y él llegó a la sinagoga y entró. Bueno, inmediatamente dice que uno de los que tenía a cargo la dirección del servicio le dio a él el rollo. Inmediatamente, solo llegó. ¿Por qué sería que se lo dio inmediatamente? Porque había algo especial en él que aún no habían descubierto. Pero sí oían hablar de él. Pero él llegó a su propia tierra. Y ahí es donde le dieron el libro, el rollo, porque antes no era la Biblia, sino el famoso rollo, que hoy es la Biblia. E inmediatamente dice que como Jesús, dice, en unas versiones, como acostumbraba, dice, a leer las escrituras. O sea que tenía un buen hábito. Había sido enseñado en casa a leer la palabra del Señor. Porque como acostumbraba, dice, a leer la palabra, entonces inmediatamente ahora le dan el turno.
Y qué casualidad que empieza a leer lo de Isaías, porque me ha ungido Jehová. Eso fue en la sinagoga. ¿Para qué? Y empieza a decir, ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas de salvación eran en aquel tiempo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Pero él ya estaba anunciándolo. ¿Por qué? Porque él era el que iba a anunciar el mensaje de salvación en toda la tierra. Porque él no solamente lo iba a anunciar, sino él era o es la ocasión y sigue siendo el motivo de salvación. Qué hermoso, cómo es que el mismo Dios empieza con su propia boca, el mismo Jesús empieza a decir, porque me ha ungido Jehová. Entonces, qué importante es. Cuando él termina de leer la razón, o sea, lo del rollo, se quedan, no crea que maravillados. ¿Y este qué? ¿Quién es? Y le dice también, vine a proclamar perdón. ¿A quién? A los cautivos, dijo. He venido a proclamar. Estaba leyendo de él mismo, de sí mismo, porque es el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios, a proclamar el perdón. Ahí estaba anunciando porque aún todavía tenía que pasar un proceso. Y ese proceso era en que cuando dicen Isaías que Jesús vino sin atractivo, o sea que no llamaba la atención, no llamaba la atención porque lo veían como el hijo de José. Para ellos era el hijo de José simplemente, pero no les había sido revelado que era el Hijo de Dios y que eres el ungido de Jehová, con un plan de perdón. ¿Y quiénes son los que necesitaban perdón? Porque dice su palabra que antes, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y era necesario que Jesús viniera y obedeció la voluntad del Padre. Él se humilló hasta lo sumo para venir por cada uno de nosotros, para que nuestra mente, dice, fuese transformada de las tinieblas, fuera sacada de las tinieblas a la luz admirable, para darle vista a los ciegos. Porque dice que nuestro Señor, dice Romanos, nuestro Padre Creador, dice que le puso a su propio pueblo, como fue tan desobediente, que Él se volcó su corazón a los ídolos, viendo el gran poder de Dios y la mano poderosa que los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud a su propio pueblo, y dice que los sacó de ese lugar con un propósito al desierto, para que le hiciesen fiesta en gratitud. ¿Qué pues? Todas las señales, todo lo que vivieron en Egipto. Sin embargo, ellos estaban pensando en Egipto. Salieron de Egipto solamente su cuerpo, pero su mente se quedó en Egipto. Por eso es que añoraban, dice, las cebollas, los ajos y los pepinos. Mejor estábamos allá.
Así es el corazón del hombre, malagradecido. Pero cuando el corazón del hombre es invadido por el poder de Dios y conocer los propósitos de Dios para su vida, la mente ya empezó a ser transformada por el Espíritu a través de su palabra. Cuando Jesús termina de leer los propósitos por el cual Él fue enviado a esta tierra, para sanar esta tierra, porque dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos la sazón, somos la luz del mundo, porque Jesús es la luz del mundo, y los que ya hemos sido alcanzados por su bendita misericordia, nosotros ahora su cuerpo somos la sal y la sazón. Pero los fariseos inmediatamente le cuestionaban. Siempre hay alguien quien cuestiona la palabra. ¿Y quién es esta que está hablando de Jesús? ¿Y quién es este? Era Jesús. Y cuando alguien está hablando de Jesús, de las buenas nuevas, de sanar a los ciegos, de perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar pecados a través de su amado Hijo Jesucristo. Y fueron perdonados, porque dice que fue cancelada la muerte eterna por causa de Jesucristo. Dice que estábamos cautivos porque por el pecado. Y Él vino a liberar a los cautivos. Bien, pero como los fariseos y los doctores de la ley estaban cuestionando cuando Él terminó de leer lo de Isaías 61, que está en Lucas 4:18, el Señor le dice que conoce los pensamientos del hombre. Vosotros ya estáis pensando. No dijeron nada cuando Él terminó de leer lo del rollo. No dijeron nada. Pero vosotros estáis pensando. O sea que maquinando. ¿Quién es este? ¿O qué le haremos? Pero el que había leído era el Hijo de Dios. El que leyó sus pensamientos también. El Hijo de Dios conoció sus corazones. ¿Y por qué lo estaban cuestionando? Porque qué casualidad que dice que cuando Él llegaba a las sinagogas, qué casualidad que era día sábado, día de la ley, que celebraban para leer el rollo. Bien, muy bien. Cuando Él le dice de esa manera, dice, bueno, parafraseado, ustedes son los fariseos conocedores de la ley, pero y también están, o soy doctores de la ley, estaban los doctores de la ley, o sea que eran conocedores supuestamente. Por eso es necesario conocer la palabra del Señor. Es necesario. Con eso sí sabemos qué verdad nos está hablando. ¿De qué verdad se está hablando? Vosotros, le dice, no habéis leído. O sea que es necesario leer para entender y comprender la palabra del Señor. Vosotros no habéis leído en el Antiguo Testamento, donde les explica algo muy importante, donde dice, en Israel, le dice, habían muchas viudas. ¿Por qué razón? Él estaba en su propia tierra enseñando. Y es porque
Ustedes están pensando por qué Él está hablando que ha venido a anunciar las buenas nuevas de salvación, pero, ¿por qué aquí en su tierra no lo ha hecho? Y el Señor les dijo, nadie es profeta en su propia tierra, porque en la propia tierra se es conocido y nadie, ahí lo conocían como el hijo de José, pero no como el hijo de Dios. Entonces Él sabía perfectamente que no iban a aceptar la palabra que Él estaba anunciando. Por eso le digo, nadie es profeta en su propia tierra. De la misma manera les dice, ¿no habéis leído? Dice, en el tiempo de Israel, o en Israel habían muchas viudas. Hubo hambre, 3 años y medio. Él les explica, hubo 3 años y medio de hambre. Y Elías no fue enviado a ninguna de esas mujeres viudas. Muchas viudas en Israel. Entonces viene el Señor y envía a Elías a la viuda de Sarepta. Y qué extraño, a la viuda que no tenía nada que comer. A él lo envía. Ella te va a dar de comer. Porque el milagro no era para las viudas de Israel. El milagro era único para la viuda de Sarepta, donde iba a ser multiplicado el pan para ella y para su hijo, para que no muriese. También le dice, también no habéis leído ahí mismo, en la misma escritura, ahí abajito. También le dice, no habéis leído, dice, donde en Israel también habían muchos leprosos. Pero Eliseo no fue enviado a los leprosos de Israel. Estamos viendo 3 casos. No fue enviado a los leprosos de Israel, sino que al general Naamán de Ciro. Y es más, fue enviado a buscar. O sea que son 3 casos diferentes. Jesús no predica en su propia tierra. El milagro de las viudas no sucede en su propia tierra. El milagro de la lepra tampoco. Muchas veces la palabra, por no leerse, por no sentir o no pedir al Señor, por favor, Señor, abre mi entendimiento, ponme hambre, pero no hambre, porque la verdad es que el pan de cada día lo tenemos por misericordia, no nos falta. Al pueblo de Dios no le faltará nunca el pan, dice su palabra, y aún al malagradecido, porque Dios es Rey y soberano de todas las cosas, y Él siempre es Padre de misericordia, es abundante en misericordia. Entonces, el tener hambre y sed de justicia. Pero fíjense que también dice el Señor, los que tienen hambre y sed son bienaventurados, porque dice su palabra que ellos serán saciados. Es que yo quiero aprender tu palabra, es que yo quiero predicar como fulano. No, es que no es como predicar como el hermano o la hermana, no. Predicar la palabra escrita, porque la mejor palabra profética es la escrita. Lo escrito está. El mismo Jesús le contestó cuando el tentador, Satanás, llega también a tentarle y a provocarlo.
llega a pedirle adoración. Escrito está. Pero también Satanás dice, escrito está. Fíjese que a tus ángeles también enviará y te rescatarán para que tu pie no tropiece. Lo probó en su espíritu. Convierte las piedras en pan. Escrito está también. O sea que Satanás también aplica lo escrito está. Él promete lo que no tiene. Satanás no tiene nada, porque él no es creador. Él fue creado, es un ser creado. Entre piedras preciosas te puse, te crié. Y te puse trabajo. Gloria a Dios por el trabajo. Pero como por cuanto se enalteció tu corazón, fuiste derribado donde te puse. O sea que Dios también aplica la ley divina al desobediente. Dios dice que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, que podamos hablar de sus misericordias, de sus maravillas, cómo es que Dios opera en nosotros, el perdón de pecados, perdonarnos unos a otros, es un mandamiento eterno. El Señor ya nos perdonó de nuestros delitos y pecados. Nos libró de la muerte del pecado eterno. Pero que somos transgresores a cada instante, somos transgresores, cometemos faltas. Pero dice que abogado tenemos para con Cristo Jesús. Nos arrepentimos y decimos, perdónanos. Inmediatamente somos perdonados. Un perdón. El otro perdón. Perdonad las ofensas a vuestros hermanos, a vuestras hermanas. Porque si tú perdonas, también yo te perdonaré. Eso escrito está. No tenemos que estar diciendo, hermana, perdone. Hermano, perdone a su hermano. No, es una ordenanza que está escrita en la palabra y debe cumplirse. Si dicen proverbios, honra es para el hombre dejar pasar por alto la ofensa. Bonito decirlo, pero cuando llega la ofensa tan fuerte, tan dura, en que tambaleamos para decir, Señor, puedo perdonar. O tal vez cometimos una falta, una transgresión personal que a nosotros mismos no nos podemos perdonar por lo que hicimos. Entonces ya hay un espíritu de acusación y el que liberta es Jesucristo. Vino a salvarnos, vino a liberarnos, vino a sanarnos, abrirnos los ojos, abrirnos los oídos. ¿De qué pues? Dice, tenéis necesidad, dice. De un milagro. El milagro ya sucedió, porque somos salvos por gracia. Sino que vivimos una vida totalmente aparte a la que estamos leyendo, poniéndonos cargas que no debemos llevar, queriendo cambiar los pensamientos del hermano o de la hermana. No, dice que para eso vino el Señor y nos dejó ir y predicar, ir y enseñar, y que nos sentemos, dice, a enseñar su palabra, pero con base, con fundamento, porque el fundamento es Cristo Jesús. Si nuestra casa, dice, está fundada en la roca eterna, dice que soplarán vientos del norte, llegarán las mareas, dice, y no se caerán. Pero el que no tiene fundamento, el enemigo lo hace pedazos. Porque como no está lleno de la palabra, le echan gol.
¿Sabe por qué? Dice en el profeta Joel, mi pueblo está muriendo. Mi pueblo se está, ¿qué? Porque no hay quien, dice, diga nada. No hay quien, ¿qué? No aprende. No hay quien le enseñe. No hay quien reprenda a nadie. No hay quien, pues, hagamos o prediquemos como se nos ocurre. No es así. Debemos de hablar lo que la palabra ha establecido para que los corazones sean limpiados. Porque necesita el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, transformarse cada momento, cada día. Que seamos mejores cada día, dice su palabra. ¿Cómo me voy a sentir bien si yo conozco la palabra y estoy viendo o oyendo cosas que no dice la palabra? Si Jesús mismo se molestó. Dice, ¿acaso, dice, no sabéis que vosotros, dice, sois casa de Dios y la casa de Dios se llena? Morada del Espíritu Santo, la unción es necesaria. Miren Hechos, los discípulos, los apóstoles ya no se alcanzaban a atender a las multitudes. Entonces entre ellos surgió el Espíritu de Dios, les indujo para que se buscasen otras personas idóneas. Porque ¿quién eran los diáconos que fueron buscados? Dice que tenían que, que llenos del poder de Dios, celosos de la palabra. No eran cualquier cosa los elegidos, llamados 7 diáconos. ¿Cuántos milagros? Ellos corrían, servían las mesas, pero corrían, porque era tiempo de persecución, predicando las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Notamos de que el Dios que se nos reveló a nosotros es el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto. También nos sacó a nosotros del Egipto donde estábamos. El Señor dice en su palabra que Él nos exhorta a través de su Espíritu, que Él nos enseña a través de su Espíritu, que Él nos redarguye para que nosotros seamos mejores, para que la sublimidad del Señor nos compunja. Que cuando hablemos del Padre, del Hijo y del Espíritu, se muevan y tiemblen los montes. Que nuestro hablar sea diferente. Seamos diferentes en el amor de Dios. Si todavía hay vendas en nuestros ojos, Señor, por favor, abre los ojos. Si los oídos aún están tapados, Padre, por favor, a través de tu Espíritu Santo, a través de la unción, abre los oídos. En nombre de Jesús. Pon el deseo de tu pueblo, oh Dios de los cielos, el deseo de caminar rectamente. Os ruego, dice el Señor, por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, dice, que es vuestro culto racional para el Señor. Oh Señor, por favor, transforma las mentes. Esa hambre y sed, Señor, de justicia, porque dijo el Señor Jesús, bienaventurado el que tiene hambre y sed
de justicia, porque serán saciados. Cuán bueno es el Señor. Cuán agradables son sus palabras a nuestro ser. Porque a través de su Espíritu sentimos la necesidad de ser transformados y el deseo de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea cambiado, sea transformado y que la lepra sea quitada, porque la lepra detiene el campamento, pero el Señor limpia, el Señor sana. Gloria a Dios. Bendiciones, pueblo. Dios te bendiga. Nos veremos en otra ocasión. Hermana Elda López.